Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues aquí estamos. Continuamos con este discipulado tan importante acerca de esos fundamentos de la vida cristiana. Estamos creciendo, hemos ido creciendo con este curso. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un pasito más muy importante porque pues hablamos la vez pasada acerca del quebrantamiento, que muchas veces es necesario que seamos quebrantados como ese jarroncito que está defectuoso y que el Señor tiene que quebrar y volver a hacer, moler y volver a hacer. Así, entonces necesitamos estar sensibles para que podamos ser transformados por medio de la palabra de Dios, y Él pues trabaja en nuestra vida todo el tiempo. Pero ahora vamos a hablar acerca de tener un corazón servicial. ¿Qué te parece? Bueno, pues importantísimo. Si no tenemos un corazón de servicio, pues casi podríamos preguntar entonces qué estamos haciendo aquí, porque de eso se trata, de que podamos servir. Hay varias escrituras clave, las vamos a ir viendo una por una. La primera está en Marcos 9:35, dice: entonces Él se sentó, el Señor Jesucristo, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Después en Marcos 10, del 42 al 45, dice: mas Jesús llamándolos les dijo: saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes, ese será su servidor. Y el que de ustedes quiera ser el primero, será el siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Y en Juan 12:26 dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Pues continuamos con estos versículos que nos están hablando del gran privilegio que es servir a Dios. Privilegio y mandamiento. Bueno, nos conviene. Es más, creo que no hay muchas opciones. No hay muchas opciones. Bueno, en fin. En Juan 13:14 al 16 dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. ¿Por qué ejemplo les he dado? Para que como yo lo he hecho, ustedes también lo hagan. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas, bienaventurados serán si las hacen. Filipenses 2:5 al 8 dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Perdón. Bueno, vamos a ver, ¿qué es un siervo? Siervo es una palabra que ya no se usa, ciertamente, o ya perdió el significado que tenía anteriormente. Un siervo es quien no es su propio amo, sino que tiene a otra persona por amo, por señor. Es igual que la palabra señor, ha perdido mucho de su significado, de su fuerza. Ahorita va a pasar una persona aquí afuera y decimos que pasó un señor, pero no se refiere a eso. Un señor era una persona que tenía dominio o era dueño de esclavos, de siervos. Entonces esa es la relación de esclavo a amo. Nosotros somos los siervos y el Señor Jesucristo es el amo. Entonces en ese sentido decimos que Él es
el Señor. Toda persona sirve a aquello o a aquel que ocupa la mayor parte de su tiempo, o lo que tiene prioridad en su corazón, o en lo que gasta la mayor parte de su dinero. Esta definición me gustó muchísimo, porque ahí nos ponemos a pensar, ¿en qué gasto la mayor parte de mi día? ¿En mi trabajo? ¿En qué me gasto la mayor parte de mi dinero? Ahí se los dejo cada quien. ¿En qué nos gastamos eso? ¿O a quién sirves tú en tu corazón? Para ti, ¿quién es la prioridad? Si tú estás ocupado haciendo algo, si pasa qué cosa, lo dejas de hacer y te pones a hacer lo otro. Eso, ese es tu amo. Es a quien estás sirviendo. No estamos hablando de una emergencia, entiéndanme bien. Estamos hablando de las cosas de todos los días. Y entonces, a eso, a lo que tú le estás sirviendo, de eso eres esclavo. Un siervo de Dios es quien ha logrado destronar a sus propios gustos e intereses y ha puesto a Dios en el trono de su corazón. Entonces, todos tenemos a quien estamos sirviendo, normalmente. Cuando quitamos a eso o a esa persona de ese lugar de privilegio y ponemos a nuestro Dios, entonces podemos decir que somos siervos de Dios. Cuando Dios es nuestra prioridad sobre cualquier cosa, sobre cualquier actividad, sobre cualquier persona. Nuestra prioridad es nuestro Dios. Después, nuestra familia. Tu esposo. Bueno, sí. Tu esposo, esposa, hijos, padres, hermanos. Después, nuestro trabajo. Muchas veces tenemos esta prioridad al revés. Y eso no está mal. Tenemos a los hijos. Tenemos ahí cambios. Y hasta el cuarto lugar está nuestro ministerio. A veces es al revés. Tenemos las prioridades totalmente revueltas. Pero si mantenemos este orden, vamos a tener un orden en nuestra propia vida. Y las cosas van a funcionar de una mejor manera. Vamos a caer menos en conflicto. Y vamos a tener una vida mejor. Entonces vamos a poner a nuestro Señor Jesucristo como primero en todo. Y entonces podemos decir que le servimos. Dice la primera carta a los Corintios 4:1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Fíjense cómo dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que la gente debe saber que somos siervos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí que si no se nota, es que no lo somos. Así tiene que ser. Significa que ponemos entonces el reino de Dios primero en nuestra vida. Dice Mateo 6:33, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Cuántas veces estamos buscando las añadiduras pensando que el reino de Dios es eso? Y no, eso no es el reino de Dios. Tenemos que buscar a Dios primeramente, a su justicia. Y entonces vendrán otras cosas por añadidura. Muchas veces buscamos nada más la mano de Dios. O sea, dame. Y tenemos que buscar su corazón. Tenemos que buscar su rostro, su corazón, saber qué es lo que le agrada a Él, qué es lo que quiere que hagamos para Él. Ahorita como el servicio. Y saber y hacer. No nada más saber, sino también hacerlo. Porque luego lo sabemos, pero pues nuestra vida sigue exactamente igual. Pues ya muy pronto vamos a tener la oportunidad y el privilegio de servir al Señor en las iglesias cuando tengamos ya nuestras reuniones presenciales. Pronto. A ver, ahora sí que a ver quién gana, a ver quién es el siervo más rápido del oeste, que llega a decir yo quiero ayudar. Así es, hemos estado todo este tiempo, llevamos más de un año, pues nada más la esposa y yo prácticamente, y está bien, no nos estamos quejando, ha sido de gran bendición, pero ahora que volvamos a ser presenciales, pues tenemos esa incógnita, ¿quién va a llegar? ¿Quién va a venir? ¿Con quién contamos? Porque hay veces que ni siquiera por Zoom contamos, pero bueno, pues vamos a ver
con quién estamos contando en realidad. Sí, así es. No servimos más a riquezas, poder, posesiones o cualquier otra cosa. También ahí en Mateo 6, en el 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede servir a dos amos al mismo tiempo. O quedas bien con uno, pero entonces quedas mal con el otro, o al revés. Pero no vas a poder nunca quedar bien con Dios, porque nuestro Dios es un Dios celoso. Entonces, no comparte su gloria con nadie. Esto es lo que pasa cuando hay una necesidad, por ejemplo, financiera de una persona que busca trabajo, ¿verdad? Y oramos, nos reunimos y viene y es constante y mientras oramos y oramos y en el momento en el que obtiene el trabajo, bye bye. Deja de venir Deja porque de ya venir está trabajando. los domingos porque ya tiene que trabajar, el discipulado porque, bueno, pues ya Está tiene que ocupado. trabajar, está ocupado. Entonces es muy importante que las cosas de Dios sean para Dios. Y bueno, toda la vida es para Primero, Dios. o sea, Primero. Dios primero en todo. Ese es el punto. Y de ahí vienen las bendiciones. De ahí se desprende todas las bendiciones. Porque el Señor no se queda con nada. Acabamos de recibir el testimonio de una persona que pues fue de las primeras que llegaron, la verdad. Y ha estado viniendo ocasionalmente. Entonces, como vio que estamos haciendo algunos arreglos aquí en la iglesia, pues el Señor tocó su corazón y nos dio una cantidad de dinero que para ella es una cantidad fuerte de dinero. Sí. Bueno, pues en estos días, por cuestiones de campañas, y ya ven cómo anda ahorita todo el mundo loco con las elecciones, le dieron un partido, le dio la misma cantidad que ella nos dio a nosotros. ¿El Señor se lo repuso? El Señor se lo repuso. Entonces el Señor no se queda con nada, te lo repone. Todo lo que des, el Señor te lo va a reponer multiplicado. Ay, qué bonito. Bueno, vamos a ver ahora cuáles son esas marcas, qué es lo que distingue a un siervo de Dios. Pues un siervo de Dios busca primero el reino de Dios. Primero, es siervo de todos. Es decir, que tiene una actitud de servicio constante. En Mateo 20, 26 al 27 dice, mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será siervo, su siervo. Otra de las marcas, de las características que tiene un siervo de Dios es que busca tener recompensa de su amo, de su Señor, no de las personas, no el reconocimiento de las personas, sino el reconocimiento de su Señor. Dice Mateo 25, 21, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Si eres fiel en lo poco que te pide Dios, Él te va a poner sobre más cosas. También es importante, una de las características es que sirve a los demás como servicio a Dios. No sirve porque le cae bien la persona, sino que es a Dios, con esa tolerancia y ese amor de que todo lo que se hace para Él. No para nosotros mismos ni para obtener reconocimiento de las personas, sino que todo es para Él. Él está observando todo lo que hacemos, lo que servimos. Ve las intenciones de nuestro corazón, porque muchas veces pues no tenemos las intenciones correctas para servir a Dios. Queremos poder, queremos reconocimiento. Muchas veces reconocimiento. Mateo 25:40 dice, respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo que en cuanto lo hacen a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. O sea, el bien que tú hagas a tu semejante, se lo estás haciendo a Dios. Está dispuesto a negarse a sí mismo
llevar su cruz diariamente y a seguir a su amo. En Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto quiere decir que muchas veces tenemos que hacer aquello que no nos gusta, ir a donde no nos gusta, estar con quien no nos gusta, ¿verdad? En las congregaciones, ¿verdad? La hermanita que nos cae mal. Ya se me toca también. ¿Verdad? Pero vamos a tomar nuestra cruz, vamos a ser como el Señor no rechazó a nadie. Sí, hay que seguir ese ejemplo de Jesucristo, de ser desinteresado y de servir antes que ser atendido. Tener esa actitud, no llegar a ver qué me dan, a ver en qué puedo servir, qué puedo apoyar. Muy bien, dice en Lucas 22:27, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre ustedes como el que sirve. Es el mismo Señor Jesucristo que nos está poniendo el ejemplo, siendo quien es, y nos pone el ejemplo de que Él mismo se hizo siervo, ¿no? Sí, eso iba a comentar ahorita precisamente, que el Señor es maravilloso. Él hace las cosas, pone el ejemplo, y entonces nos muestra cómo es que lo tenemos que hacer. O sea, no es el clásico líder, ¿no? Que dice, haz esto, haz lo otro. No. Lo que quiere que hagamos, Él lo hizo primero. Entonces eso es maravilloso, porque es un líder de ejemplo, ¿no? Él marca lo que se tiene que hacer. Entonces, ¿qué mejor servidor podemos encontrar que aquel que dio su vida por nosotros? O sea, ¿qué más puedes pedir de una persona que te sirve, que entregó su propia vida? ¿Y cómo somos a veces con los hijos? Que le decimos, no fumes, te hace daño, ¿no? O cualquier cosa, no, pero tú no tomes. No es bueno tomar, pero sí, tráetelas, ve por las chelas, ¿no? Muchas veces, pero tú no porque no, es malo para ti. Sí, muchas cosas, ¿no? Le estás diciendo que no mientas, suena el teléfono, es fulano, dile que no estoy. ¿Puedo contar una anécdota contigo? Una vez que tocaron la puerta, llamaron por teléfono, y y entonces le dije a mi hijo, más bien él contestó, y le dije, dile que voy saliendo, y me tuve que salir. Me salí corriendo. Claro. Pero no mentí. No hiciste que mentiera tu hijo. Exactamente. Se acaba de salir. Pues sí, se salió. Aunque entré luego. ¿Ya colgó? Mal hecho, pero bueno. Pero bueno, pues así era. Bueno, ¿sabe qué es más bienaventurado dar que recibir? Dice la palabra en Hechos 20:35, hablando Pablo. En todo les he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Esto cómo nos cuesta trabajo. Pero es cierto, es más bienaventurado dar que recibir. O sea, nosotros nos podemos dar cuenta de eso, cualquiera de nosotros. Por ejemplo, en Navidad, hay veces en que das un regalo y nada más de ver la cara de la persona que lo recibe, híjole, pues ya te hizo el día. En cambio a ti te regalan algo que dices, no, gracias, ¿no? Los intercambios. Pero das algo que realmente se les ilumina la cara y a ti te hace el día. Entonces sí es más bienaventurado esto de dar que recibir. Cuando ves una necesidad y tienes la manera de suplirla. Así es. ¿Verdad? Que se le llenan los ojitos, ¿no? De agüita. Uh-huh. Es fiel cuando le confían algo. 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. También esto es bien importante. Que cuando te encarguen algo, la otra persona se puede despreocupar sabiendo que eso que ya se encargó se va a cumplir. Y no de que 2 horas después regresa y ¿qué pasó? Es que pasó lo otro, pasó esto y no se hizo y lo tiene que hacer esa persona, ¿no? Entonces,
qué importante es que seamos fieles en lo que se nos está pidiendo. Si el Señor nos dice algo, por ejemplo ahorita, no es para que lo guardemos y lo archivemos, sino para que lo pongamos por obra. Así es. Eso es ser fieles. Lleva la carga de los demás, dice Gálatas 6:2. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Entonces la ley de Cristo es que sobrellevemos unos las cargas de los otros. Entonces si vemos que alguien tiene una carga, tiene un problema, oye, dale un poco de tu tiempo, dale 15 minutos, escucha lo que tiene. ¿Qué es lo que le pasa? A lo mejor no puedes hacer nada, pero por lo menos ya lo escuchaste, ya oraste con esa persona, y eso es de mucho valor. Es humilde, manso, paciente y soporta con otros en amor, dice Efesios 4:2, con toda humildad, mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Soportarse en paciencia no es nada más, como dicen los chavos, darle el avión, ¿no? Qué padre, bien, y tú estás pensando en otra cosa. No, realmente estar ahí junto a esa persona, ¿no? Preocuparte por esa persona. Mira por el interés de los demás, así se refiere en la misma importancia que los propios intereses. Filipenses 2:4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Despojarnos de ese egoísmo, despojarnos de ese solamente mirar hacia nuestros propios intereses, que es pues lo que está realmente rigiendo nuestro tiempo en nuestra sociedad. Dejar de vernos a nosotros mismos y ver a los demás, ver a los que están a nuestro alrededor. Hay muchísima necesidad. ¿Y qué hacemos? La ignoramos, ya se nos convierte en parte del paisaje y ya no le hacemos caso. Quiere agradar a su Señor en todo lo que hace, dice 2 Timoteo 2:4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si nosotros estamos en las filas de nuestro Señor, entonces tenemos que ver por las cosas de nuestro Señor. No hay más. Si lo ponemos a Él como nuestra prioridad, entonces todos sus asuntos, todos sus intereses se pasan a ser nuestros asuntos y nuestros intereses. Y ya no podemos ser indiferentes, no podemos pues simplemente ver lo que pasa, ya no somos espectadores, tenemos que ser protagonistas de lo que está pasando. Y eso pues es importante y es bueno, y a la larga pues es algo que le está dando sentido a tu vida, ¿no? Claro. También los siervos de Dios necesitan ser humildes. Dios odia el orgullo y la arrogancia. Incluso se opone, es decir, se confronta con los orgullosos. Su deseo es que andemos humildemente con Él. Por eso hablamos de la vez pasada acerca del quebrantamiento, porque si estamos duros, si estamos con nuestro corazón endurecido, pues no va a ser a través de caricias que se ablande. Muchas veces es necesario que sea quebrantado, verdaderamente golpeado, para que entonces voltemos los ojos a Dios y nos humillemos delante de Él y reconozcamos que por nosotros mismos no podemos hacer nada. Toda nuestra vida ahora depende de Dios. En 1 de Pedro 5:6 dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. No quiere decir que toda la vida vamos a estar en el polvo como alfombra. No se trata de eso. Se trata de que nuestro corazón esté alineado a la voluntad de Dios y que sepamos aceptar esa voluntad, estar con el Señor a cuentas todo el tiempo, y entonces Él nos exalta. Él nos da esos pequeños premios, esos pequeños regalos que nos hacen sentir bien, verdaderamente amados. Pero a veces es necesario ese quebrantamiento. A veces lo encontramos tan difícil y le tenemos que pedir a Él que por su gracia nosotros podamos lograr
ser humildes. No significa arrastrarnos, sino reconocer que no somos nada, que necesitamos de Él. Él nos va a dar la fortaleza y nos va a levantar en el momento oportuno. Debemos confiar en Dios porque esto es ser verdaderamente un siervo. Si estamos incómodos con lo que Dios dice, pues entonces estamos endurecidos. Necesitamos suavizarnos para que Él pueda tratar en nuestra vida. Dice Mateo 11, 29, 30, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué es este yugo? Pues sabemos que es así como esa, pues se usaba de madera, no sé si ahora de una madera, ¿verdad? Que tenía así la forma de dos arcos para que cupiera el lomo, el cuello de los dos animalitos, dos toros o dos, para arar la tierra. Pero ¿qué pasa cuando tenían dos? Tenían que caminar al mismo ritmo. No puede uno ir más rápido porque entonces se rompe el cuello. Ese es el yugo que nosotros tenemos ahora con nuestro Señor. Dice que su yugo es fácil. Quiere decir que si estás mansito, si estás humilde delante de Él, entonces vamos a caminar a su ritmo. Pero si quieres ir caminar para otro lado, entonces te vas a romper el cuello, ¿sí? Podemos ser humildes siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tenía el yugo del Padre. No hacía nada si no se lo confiaba a Él. No decía nada más que lo que el Señor le decía que tenía que decir. Así es. Entonces, si el Señor Jesús sabía de su dependencia del Padre, luego nosotros estamos aquí como que muy sabrosos, ¿no? Pensando que podemos hacerlo por nuestra propia cuenta, pues no. Bueno, no se puede. Yo creo que la conclusión es de que se acabó, ya no podemos hacer lo que se nos da la gana. Esa es la conclusión. Ahora estamos ya no somos dueños de nosotros mismos. Ahora somos del Señor, literalmente. Bueno, aquí hay algunas preguntas, algunos puntos de discusión. A ver, cómo nos va. Dice, ¿pones a Jesús primero en todo como un verdadero siervo? ¿Debe hacerlo? Podemos. ¿Hacemos eso? ¿Realmente ponemos a Jesús como lo primero de nuestra vida? Pues sería muy bueno que pudiéramos responder que sí. Y si no, pues hay que empezar a hacerlo. La segunda pregunta, ¿qué es lo primero de tu vida? ¿A quién sirves? Haciendo las preguntas estas que veíamos al principio. ¿A qué le dedicas la mayor parte de tu día? ¿En qué te gastas tu dinero? ¿En qué piensas? ¿En qué estás pensando todo el día? Porque eso es lo que está ejerciendo el papel de amo en tu vida. Entonces, ahí tenemos que quitar eso que tenemos y poner a nuestro Dios. Porque Él es el que debe ser el amo de nuestra vida, el Señor de nuestra vida. Por eso decimos que Él es nuestro Señor y Él es nuestro Salvador. Porque realmente Él debe dirigir nuestro camino y Él debe ser nuestra principal prioridad. Otra preguntita. ¿A quién vas a servir en este día? ¿Y cómo lo vas a hacer? Entonces todos los días nos levantamos pensando de qué manera voy a servir a mi Dios. ¿De qué manera lo voy a hacer? Cuando se nos presente una oportunidad, una situación así inesperada, pues hay que ver si en eso no está la oportunidad de servir, de salvar el día, ¿no? Porque a lo mejor, como externo, a lo mejor para ese día hemos sido salvados. Entonces sí tenemos que estar atentos a lo que el Señor pone delante de nosotros. Como los scouts,
siempre listos, Siempre pero listos. además siempre tenían que hacer una buena obra cada día, ¿no? Entonces estaba la expectativa en qué momento y a quién puedes servir para que sea a Dios a quien sirvas verdaderamente, ¿no? Sí, así es. Ver la necesidad a tu alrededor que pueda ser suplida. Tú puedes ser la respuesta de Dios para una petición, para un milagro, para una persona, ¿no? Sí, tú puedes ser el milagro de Dios para ellos, por supuesto. Y volvemos a lo mismo, no necesitas ni siquiera gastar dinero. Escuchar, decir un buenos días. El otro día estaba viendo de unos trabajadores, que ahorita no vamos a ver quiénes son, que son prácticamente invisibles. O sea, pasa la gente a donde están sirviendo, pasa la gente, los ve, pero ni siquiera reciben un buenos días. Entonces, cuando alguien realmente se detiene y los saluda y ve cómo están, pues para ellos eso es maravilloso, ¿no? Entonces, así pasa, estamos muchas veces rodeados de personas que ni siquiera nos volvemos a ver. Y eso pues está muy mal. Tenemos que mostrar el amor de Dios precisamente en esos detalles, en esas personas, para que nadie lo vea. Pues, ahorita me recordé acerca de la biografía de la reina Isabel II en una ocasión en que hubo un derrumbe de unas minas o no sé cómo estuvo, terrible y pues que le pedían que fuera porque su sola presencia era un consuelo para la gente que había perdido niños, cayó sobre una escuela o no sé qué y habían perdido familiares. Y yo recuerdo que ella confesó que sacó su pañuelito y se limpió una lágrima ficticia, pero para la gente fue muy importante que se haya presentado ahí. Aunque haya sido así, imagínense nada más si tenemos un corazón como el del Señor Jesús y es genuinamente, podemos confortar a alguien, si podemos ser con ese amor que Él ha depositado en nuestros corazones, ¿cómo no vamos a poder representarlo así? Si ahí fue la reina que representa, no sé qué representa, pero mucho, nosotros somos representantes de Jesús. No podemos ir a llevar consuelo a alguien, no podemos ir a llevar un kilo de arroz, alguna cosa que vemos la necesidad. Esa es una bendición porque es Dios mismo caminando con tus pies. Así es muy importante. Bueno, no vamos a orar, esposa. ¿Quiero orar? Sí. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque pues estás llevándonos, Señor, paso a pasito, a que vayamos adquiriendo, Señor, esa conciencia del privilegio de ser tus hijos, Señor, y de ser tus siervos, Padre. De que no busquemos nada más humano, no busquemos nada más los privilegios, sino que sepamos, Señor, conforme al ejemplo que nos ha puesto nuestro Señor Jesucristo, el ser siervos, que si queremos agradarte, Señor, pues seamos los siervos de nuestros hermanos, Padre, seamos los últimos, Señor, que pongamos siempre a nuestros semejantes, Señor, como algo más importante, Padre, que podamos servir, Señor, a esos pequeños, a esos desvalidos, a aquellos débiles en la fe, Señor, y que podamos nosotros ser ese soporte para ellos. Padre, te pedimos, Señor, que nos des oportunidades cada día, Señor, para poder representarte, Señor, aquí en la tierra, para poder, Señor, llevar consuelo, para llevar también sanidad, Señor, para llevar también, Señor, libertad a los cautivos, Padre, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, porque ese es el privilegio de servirte, Señor. Te damos gracias porque todo lo que hacemos, lo hacemos para ti, porque no hacemos nada por contienda ni por vanagloria, Señor, sino para glorificar tu santo nombre. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir adelante. Los invitamos una vez más a que, pues si es la primera vez que están con nosotros,
pues que vean en la lista de reproducción que tenemos, tanto en Facebook como en YouTube, tenemos pues todo el discipulado desde el principio, que lo vayan viendo, que vayan haciendo sus comentarios para que nos podamos retroalimentar y podamos tener pues un mejor aprovechamiento de estas clases, de este discipulado. Muchas gracias por estar con nosotros, que Dios los bendiga. Hasta la próxima semana. Hasta luego.